del parto, el tétanos pasó de ser endémico a una enfermedad infrecuente, con una reducción del 97% de casos y sin casos de tétanos neonatal desde 1996. Respecto al agente causal, es causado por Clostridium tetani, un bacilo anaerobio estricto, gram positivo, que produce esporas y esta bacteria es sensible al calor, no sobrevive en presencia de oxígeno y las esporas, por el contrario, son resistentes al calor y a antisépticos comunes. Su reservorio natural es el suelo y de forma transitoria va a colonizar el intestino de animales mamíferos como equinos, vacunos y también en seres humanos. Y el estiércol va a contribuir a la contaminación del ambiente. Siguiente, por favor. Respecto a la transmisión, la infección va a ocurrir cuando estas esporas van a penetrar en el organismo a través de lesiones en la piel, ya sean heridas o lesiones tisulares que pueden producirse en partos, a través de quemaduras, en cirugías donde obviamente no se toman, no se siguen las normas de higiene, las mordeduras o incluso lesiones crónicas como úlceras varicosas o por presión. Acá las condiciones anaeróbicas propicias están asociadas a tejidos desvitalizados, ¿cierto? O necróticos, lo que permite que estas esporas germinen en estos bacilos toxigénicos y se liberen dos toxinas. Ahí están los nombres, pero la más importante es la tetanoplasmina, que tiene alta afinidad por el tejido neuronal y en el fondo, y en resumen de la patogenia, va a inhibir la liberación de neurotransmisores inhibitorios y va a generar una hiperexcitabilidad con los síntomas característicos de la patología, que sería esta hiperexcitabilidad motora y una hiperactividad adrenérgica. Ya, espera un poquito. ¿Cuál sería la fuente más peligrosa o que puede tener más probabilidad de ser contaminante con Clostridium tetani o esporas del tétano? La tierra, ¿ya? ¿Cuál tierra? ¿Donde hay perro? ¿Donde hay caballo? ¿Donde hay vaca? Cualquiera. Es que era el estiércol como el que se asocia más a una... Sí, pero todo lo que te nombré no usan baño. ¿Cuál? No sabía. Sí, puedes decir, no sé. Los caballos. Las caballerizas son los que, sí, por lo tanto, en estas zonas rurales hay caballos todavía dando vueltas por ahí. Nada, son más. Y lo otro, cuando se actúa frente a una herida, hay un término que se llama, hay que debridarla. Debridar significa que hay que abrir bien, que se oxigene la herida, que no quedan restos de tierra, de mugre y de tejido desvitalizado. El tejido desvitalizado es aquel que no sangra, que se ve con aspecto disquémico y no necesariamente va a estar necrótico, no va a estar negro. Ese tejido hay que retirarlo. A veces duele porque se ve, porque una herida chica, uno le saca el tejido vital que es una herida grande. Pero ese tejido desvitalizado va a ser fuente de infección para todo tipo de bacterias, incluyendo el Clostridium tetani. Ya, sigue nomás. Siguiente, por favor. Bueno, el cuadro clínico es una salta el tétano, el tétano es peligroso, eso es lo que tiene que ser. Es mortal, ya lo dijiste. Está casi desaparecido, pero en determinadas circunstancias pueden haber pacientes. Ya, sáltate eso. Sí. ¿Y la presentación clínica? No. Que ya es conocida. No es conocida, no creo que sea muy conocida, porque hay 3 variantes. Y de hecho, hace como unos 5 años, un caso de tétano en la UCI, ya pasó piola por todo. Así que sigue nomás. Ya. Y bueno, bueno, respecto al diagnóstico, acá es importante saber Tampoco. Bueno, respecto al manejo y prevención, esta se basa en la inmunización activa sistemática y la profilaxis post-exposición al ser una enfermedad no inmunizante. Respecto a la inmunización activa, como ya había mencionado, fue introducida en Chile en 1965 y redujo la incidencia del tétanos. ¿Entiende lo que es una enfermedad no inmunizante? Se referían respecto a que cuando una persona está expuesta, había leído que cuando una persona está expuesta al tétano, sí o sí tienen que vacunarse después porque no produce anticuerpos contra la infección. O sea, el que le da el tétano no queda inmunizado. Esa es una enfermedad no inmunizante. O sea, la palabra está clara.
¿ya? Por lo tanto, si te da tétano, ¿tienes que inmunizarlo o no? Sí. Sí, a eso voy, ¿ya? No, cuando a uno le da COVID, queda como inmunizado por un cierto tiempo. Este Claro. no, ¿ya? Ya, Ujú. síguelo. Sí. Bueno, la vacuna con el toxoide tetánico está incorporada al Programa Nacional de Inmunización, administrada en combinación principalmente como difteria, tétanos, pertussis. Y bueno, la presentación es combinada generalmente con la vacuna hexavalente o la DTP acelular. Y como seguridad segura, con raras reacciones adversas y la anafilaxis excepcional. Y bueno, ahí podemos ver el calendario de los 2, 4, 6 meses en el lactante, con los 18 meses con el refuerzo, ¿cierto? Con la vacuna hexavalente, en los escolares, con refuerzo en primero básico, es alrededor de los 6, 7 años. Y en octavo básico es alrededor de los 13 y 14 años con la vacuna DTP acelular. Y en Ya, los pero, momento. Que quede claro, en- a, a ver, el calendario de vacunación es tan bueno en Chile que se asume que todas las personas urbanas, después te va a decir la doctora va a decir, están vacunadas desde que hayan nacido en cierta época de adelante. Ya, por lo tanto, tú asumes que está vacunado cualquier individuo que llegue, puede ser excepcional, puede ser un extranjero, puede ser un haitiano, no sé, ¿ya? Eh, está vacunado, ¿a qué edad fue la última dosis que recibió? Paula. ¿Cómo, disculpe? No entendí la Entonces, pregunta. de acuerdo a que todos están vacunados, Uh-huh. con excepciones que pudo uno inquirir, ¿cuál sería la edad a que fue vacunado por última vez? Eso debería ser a los 14, 13, 14 años. 14 años, déjalo 14 años, bueno, 13 porque sea. Por lo tanto, ¿cuánto duró la vacuna? Son 10, Ya. hasta los 24. Entonces, recuérdense, desde de la edad de 23 años eventualmente, pueden las personas dejar de tener inmunidad. Eso es más o menos lo que tienen que tener en mente, ¿ya? Si llega una persona como de 15 años, ya usted dice, esta está vacunado. Eso es lo que tiene que tener. Sí, así que nomás. Ya. Y bueno, la profilaxis post-exposición, que eso es como lo más vital. Te faltó algo, ¿ah? La embarazada. Ah, bueno, sí, entonces bueno, bueno, en adultos entonces sería la vacuna para las mujeres embarazadas, que se utiliza a partir de las 28 semanas de gestación, también con la vacuna DTP celular, y en el fondo esta va a permitir la producción y paso transplacentario de inmunoglobulina G, y esto va a proteger transitoriamente al recién nacido hasta que pueda recibir sus vacunas correspondientes, que sería en el periodo de lactante. Y la profilaxis de post-exposición, bueno, esto va a ser en el contexto de una herida potencialmente contaminada, y acá uno tiene que basar la evaluación en dos elementos fundamentales, que sería el tipo de herida y el historial de vacunación del paciente, y la combinación de ambos factores va a determinar la necesidad ya sea de vacuna, de inmunoglobulina tetánica, ambas o ninguna de ellas. Respecto al tipo de herida, tenemos la herida limpia, que sería con esa definición, de la ceguera de evolución, con un daño significante, por ejemplo, que sea una erosión o una quemadura superficial no contaminada. Y la herida sucia contaminada, que son lesiones mayores a ceguera de evolución, independiente del agente causal, localización herida, e incluye estas heridas contaminadas que serían abiertas, accidentales, o heridas sucias que pueden tener este tejido desvitalizado, como comentó el doctor, o una infección clínica evidente. Y estas pueden estar contaminadas con suciedad, ya sea tierra, heces, saliva, mordeduras, heridas por armas de fuego, punzantes también de arma blanca, profundas o penetrantes a cavidades, por heridas abrasivas, quemaduras eléctricas o heridas quirúrgicas con ruptura de vísceras. Y bueno, respecto al tipo de herida, el manejo inicial es importante, obviamente el aseo local que sea prolijo, el debridamiento, como comentó el doctor, quirúrgico que sea inmediato, fundamentalmente en heridas punzantes profundas que eliminando, perdón, como objetos extraños, tejidos desvitalizados o necróticos. Y en el caso de terapia antibiótica, van a ser recomendados en heridas sucias o contaminadas con una terapia de metronidazol, ahí con el esquema de día 14 días. Y esto, el objetivo del antibiótico es disminuir las formas vegetativas de Clostridium tetani.
Y obviamente la vigilancia continua en el caso de presentar síntomas o no el paciente por la clínica que puede presentar la patología. Ya, mira, pero ahí tiene, mira, si te llega una persona de 44 años, ya, con una herida en el muslo, hecha por un cuchillo cocinero, hace 2 horas, ¿lo vacunas o no lo vacunas? 44 años. ¿A quién le pregunto mejor? ¿A quién le pregunto, Paula? Alguien que tú creas que es astuto y que esté atento. No, todos. Difícil No, pues elegir. ya, pues, no, comprométete, di un nombre, no, nada que usted hay que quedar bien, ¿ya? Di un nombre. Ya el primero que me sale aquí, el Alfredo. ¿Para qué poner así? Para quedar, di un nombre nomás, nada, yo te quiero, Alfredo. Ya, Alfredo, ¿está ahí? Ya. Tienes un paciente de 44 años, ¿ya? Que llegó con una herida por cuchillo cocinero en la pierna derecha, en el muslo. Ya, suponiendo, hace 2 horas. La herida más o menos nítida, sangró, tenía un poco de ¿cómo se llama? De resto de tejido del pantalón, pero más o menos nada especial. Ya. ¿Lo vacunas o no lo vacunas contra el tétano? A ver que la herida, etcétera. Eso no lavas la herida, todo eso está bien. ¿Lo vacunas o no lo vacunas contra el tétano? No, la pregunta es la siguiente. Ya. La pregunta es la siguiente. Primero, si lo vacunas o no lo vacunas. Después te pego el argumento. Porque tú tienes que poner o no poner la vacuna. No, tienes que darle la explicación. Sabes que la voy a vacunar porque yo sabía. No. Tú tienes que decir los primeros 30 segundos si quieres tener seguridad si el paciente lo va a vacunar contra el toxoide o no lo va a vacunar contra el toxoide. Con toxoide, ¿verdad? Ya, ya. Esa es la... ¿Por qué? Ya. Lo que te describí es una herida no contaminada. Tiene 2 horas de hecha, hay poca tejido, 1. Ya. Y los 44 años, si te das cuenta, ¿qué dice el cuadrito? Si acaso tiene esquema completo o no. Lo primero es que tienes una persona de 44 años totalmente vital, está trabajando, haciendo cosas, y tienes que preguntarle si acaso lo vacunaron contra el tétano. Esa es la primera acción que tienes que hacer. Te vas a dar cuenta que la gente que tiene accidente tiende a repetir. ¿Ya? Los accidentosos tienen actividades que son accidentadas y vas a tener más o menos un 10% de gente que sí se ha vacunado contra el tétano. ¿Me entiendes? ¿A qué me refiero? Que no importa acá la enfermedad, porque es muy rara, pero sí las decisiones. Ya, ¿a quién le hago la otra pregunta, Paula? El Benjamín Alarcón. ¿Ya está Benjamín ahí por acá? Acá estamos, doctor. Ya. Tienes un paciente de 44 años. Ya. A ver, no, te voy a poner otro. De 25 años. ¿Ya? Con una herida porque ¿cómo se llama? De fútbol se arrastró por el campo terroso del césped, que no había mucho césped, piedra y todo, y tiene una herida abrasiva en la pierna izquierda, ¿ya? Con destrucción un poco de tejido, con un poco de tierra, incluso tener un poco de piedrecilla. 24 años, viene un partido de fútbol. ¿Lo vacunas o no lo vacunas? ¿Es herida qué tipo? ¿Herida limpia o sucia? Herida sucia. Es una herida sucia, ya. ¿Qué haces con el joven? No estoy seguro, pero creo que... Ve el cuadrito, eso es lo que... Busca el cuadrito, eso es lo que tienen que tener en mente. No como el tétano, los pistotos, no, eso no. Sino que decidir, porque lo más probable es que en algún momento hagan alguna atención de urgencia. Ya, claro. Ya. ¿Qué tienes que hacer? Depende de su esquema del último año. No, la primera pregunta es, ¿ya? Si lo vacunas o no lo vacunas.
¿Ya? Bueno, ya. Bueno, haz tu deducción, ya. No, sí lo vacunan, Ya, ¿por qué lo vacuna? porque es una herida sucia Ya, ¿y? y es probable que hayan pasado ya 10 años desde la última dosis. Tiene 24 años. Mm. Sí, ¿Lo vacuna o no lo vacuna? lo vacuno con toxoide tetánico. Ya, es una herida sucia. Si el refuerzo fue hace 5 o 10 años. ¿Me entiende la pregunta? A ver, ayúdale, Paula. ¿Lo vacuna o no lo vacuna? Es una herida sucia, tiene 24 años. Es que si como el corte del último refuerzo fue a los 14 y ya tiene 24, estaría el último refuerzo entre 5 a 10 años y la herida sucia, entonces según la tabla sí debería vacunarse. Ya, ¿le preguntaste si se vacunó o no se vacunó? Lee lo que dice, esquema completo o refuerzo a menos de 5 años. También los pacientes entre los 13 y los 24 años pueden haber tenido otra herida. Ese es el defecto que yo le refriego en la cara, digamos. Ya. Puede que le digan, no sé, ahí uno asume, no sé. Pero si te dice, sí, me vacuné el año pasado porque tuve una herida similar en otro partido de fútbol, no lo tendrías que vacunar. ¿Me entiendes un poco? Ya. Eso es lo que quiero que le dijo. Hasta hoy día, ya, la capacidad de indicar la vacuna está, está sesgada un poco porque en los servicios de urgencia le ponen vacuna a todo lo que corre, a todo el día. No es necesario. Ya, vamos con radio. Ya. Siguiente. Bueno, ahí están las opciones para que las lean después. Siguiente. Y las opciones de... doctor, la que habla del tema de la inmunoglobulina, quizás el tema de la dosis igual era importante destacar que, ya. Bueno, la inmunoglobulina eran casos de heridas sucias en personas con historial de vacunación incompleto o desconocido, y acá la dosis estándar es de 250 unidades vía intramuscular por una vez, pero hay ciertas ocasiones en que la dosis es el doble, es decir, aumentada. Se tienen que utilizar 2 jeringas prellenadas, que serían casos de heridas sucias penetrantes y con destrucción de tejido, en heridas infectadas mayores a 24 horas desde la lesión, y también en personas con obesidad. Eso, que es como... Y las otras son las opciones de la vacuna. Siguiente. Respecto a la rabia, bueno, la rabia es una enfermedad zoonótica viral que es de alcance global. Es bastante sintomática, letal, pero prevenible, y está generada por un virus de la familia Raboviridea. La transmisión en este caso va a ocurrir por contacto con la saliva o tejido nervioso de un animal infectado, principalmente a través de las mordeduras, rasguños o la mía en piel que esté lesionada o directamente en mucosas. Y a nivel mundial, los perros son la principal fuente de infección para los humanos, pero en América, incluyendo Chile, los murciélagos son el reservorio principal, y existen otros mamíferos que como reservorio, pero menos frecuentes. Siguiente, por favor. Respecto a la epidemiología, igual es un problema de salud pública. En Chile, fundamentalmente, se logra un control exitoso de la rabia urbana. Y acá, en verdad, lo importante que es destacar que se mantiene una vigilancia epidemiológica activa, que la mayoría de las muestras que se encuentran en Chile son asociadas a murciélagos, especialmente una especie, Tadaria brasiliensis, y que no se detectan variantes caninas, descartando la existencia de rabia urbana, y que los murciélagos son el principal reservorio con el riesgo de transmisión a los humanos y animales domésticos en Chile. Eso, siguiente, por favor. Respecto a la patogenia, acá la transmisión ocurre mediante el contacto de la saliva del animal enfermo, como mencioné, por mordedura o rasguños que lesionan la piel o mucosas. Y este virus también tiene una predilección por el tejido neural, por lo que cuando se inocula, el virus se va a amplificar en las células musculares cercanas a la herida y luego ingresa a los nervios periféricos, y desde allí migra al sistema nervioso central, afectando estructuras de este sistema. Y bueno, posteriormente el virus se disemina por los nervios hacia áreas altamente inervadas, como lo son las glándulas salivales,
donde se va a Ya, replicar sáltate eso. La rabia facilitando es mortal. la transmisión. ¿Cuál es la letalidad de la rabia? La letalidad, no tengo. ¿Qué es lo que es letalidad? Es un cociente. En salud pública tienen que saber eso, ¿ah? Valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, sensibilidad, especificidad, mortalidad, morbilidad, letalidad. La letalidad son las, ¿cómo se llama? El cociente entre los enfermos y los muertos. Es 100% o 1. Síguenos. Y bueno, acá el diagnóstico que es una enfermedad de notificación obligatoria inmediata ante la sospecha clínica. Y no sé si digo esta parte, doctor, o... No, vamos a la vacuna. Entonces, el manejo, bueno, acá el tema de la profilaxis va a ser, o va a tener dos estrategias. Va a estar la estrategia de preexposición y la de posexposición. En este sentido, se va a ocupar una profilaxis antirrábica en humanos, donde se va a utilizar la vacuna Verovac, que es la disponible en Chile, que es una vacuna de virus inactivado con una dosis inyectable. La vía de administración es intramuscular. Y acá es importante destacar que existe de inyecciones intramuscular en músculo deltoides para adultos y en niños mayores de 1 año. Y en niños menos de 1 año se recomienda usar la cara anterolateral del muslo. Y bueno, están las dos estrategias, la preexposición, que es para personas de alto riesgo de infección, y la postexposición, que es cuando se indica ante la sospecha, se va a indicar ante la sospecha de contacto y se va a clasificar según el tipo de exposición, según la OMS. Siguiente. Respecto a la preexposición, acá igual en alto riesgo de exposición al virus de la rabia incluye este grupo de personas que son los veterinarios, personal de laboratorio, cuidadores de animales, viajeros a zonas endémicas. Y acá el objetivo de esta profilaxis preexposición es facilitar el manejo a la postexposición en caso de que hubiese, evitando el uso de la inmunoglobulina y reduciendo el número de dosis de la vacuna sin reemplazar la profilaxis, eso sí, postexposición. Y acá sería en Chile el uso de la vacuna antirrábica en 3 dosis en los días 0, 7 y 28 o 21. Y se recomienda la dosis de refuerzo en personas con riesgo continuo frecuente y el control de anticuerpos según el riesgo de exposición cada 6 o 2 años según el riesgo. Y según los resultados se va a administrar el refuerzo. Y bajo esta estrategia, es decir, la profilaxis preexposición, el financiamiento es privado. Sí. Y respecto a la profilaxis post-exposición, la vacuna antirrábica inactiva está indicada en personas con sospecha de contacto con el virus de la rabia y su uso depende del tipo de exposición al animal sospechoso según esta tabla que define o expone las categorías definidas por la OMS, en donde está el tipo 1, que corresponde a contactos sin riesgo real, como tocar o alimentar animales, o existe un lamido sobre piel intacta, por lo que en el fondo no requiere profilaxis. El tipo 2 incluye lesiones superficiales que son sin sangrado, como por ejemplo mordiscos leves o arañazos. Y acá es fundamental tanto el lavado de la herida como el inicio inmediato de la vacunación. Y finalmente el tipo 3 corresponde a exposiciones de alto riesgo como mordeduras profundas, contacto de saliva con mucosas o cualquier exposición a murciélagos. Y en este caso se requiere el lavado exhaustivo de la lesión, la vacunación y la inmunoglobulina antirrábica. Y en general, en general se recomienda siempre el lavado inmediato y exhaustivo de las heridas. Y siguiente. Para la profilaxis post-exposición deben considerarse estos 3 ejes, que sería el manejo de la herida, la vacuna antirrábica y la inmunoglobulina antirrábica. Siguiente. Para el manejo de la herida, en la anamnesia hay que identificar factores de riesgo de infección bacteriana, como los podemos ver allí expuestos. Para el lavado de la herida se recomienda un lavado inmediato por arrastre mecánico, con suero ringolactato, fisiológico o agua bidestilada. Y en el caso de heridas sucias, con por ejemplo tierra o pus, se recomienda con jabón de clorhexidina al 2%. Y ahí utilizar movimientos rotatorios, ¿cierto? Con abundante espuma y luego enjuagar con suero. Y la curación, bueno, hay que clasificar según el tipo de extensión de la herida, si es que hay tejido necrótico o esfacelado, hay que realizar un debridamiento, si es que hay sospecha de compromiso óseo articular, hay que solicitar cierta una radiografía. Y respecto a la profilaxis antimicrobiana en este caso, se recomiendan en heridas profundas, en mano o que requieran cirugía, y acá se utiliza amoxiclavulánico en caso de que haya una mordedura de perro. Siguiente, por favor.
Y respecto al uso de la vacuna antirrábica como profilaxis post-exposición, esta es gratuita en centros públicos y privados con convenio y se va a recomendar en toda persona con exposición o alta sospecha, que fueron la clasificación de la tabla que comenté. Y bueno, acá igual algo importante, que si el animal puede ser observado durante 10 días y es conocido, la vacunación se puede diferir, pero debe iniciarse de inmediato si es que el perro desarrolla signos de rabia o el perro muere. Y el esquema de vacunación depende de la inmunización previa del paciente. Si el paciente no está vacunado, se indica el esquema de la tabla que está ahí, pero son 5 dosis en los días 0, 3, 7, 14, 21 o 28. Y si ya está vacunado, solo se administran 2 dosis de refuerzo en los primeros días, o sea, en el día 0 y 3. Y en caso de reexposición de alto riesgo, dentro de los 3 meses desde la vacunación completa, es decir, termina la vacunación completa y dentro de los 3 meses posteriores presenta una reexposición, ahí no se requiere vacunación antirrábica, pero sí hay que cumplir con el pilar número 1, que sería el manejo de la herida. Y respecto a la inmunoglobulina antirrábica, esta puede ser de origen humano, que es la que se utiliza acá en Chile. Bueno, la presentación de 2 ml y la dosis de 20 unidades por kilo de peso. Y esta inmunoglobulina, la utilidad que tiene va a ser otorgar una inmunidad pasiva inmediata mediante los anticuerpos neutralizantes en el sitio de inoculación. Y esto va a otorgar protección hasta que la vacuna antirrábica produzca anticuerpos propios. Y esta se va a indicar en exposiciones de tipo 3, de alto riesgo, como estaba en la tablita, y también en pacientes inmunodeprimidos con exposición de categoría 2 o 3, en conjunto también con la vacuna antirrábica, como habíamos mencionado. Y la administración de la inmunoglobulina es dosis única, infiltrada lo más cerca de la herida, es decir, alrededor y dentro de ella, y lo más cerca del día 0 de la lesión. Y su indicación es hasta 7 días después del día 0. Y esta no se encuentra de forma rutinaria, no está disponible de forma rutinaria en los centros. ¿Se fue la Paula? Creo que se le cayó el internet. Sí. Se fue mi internet. Ahí sí, ahí volví. Ya. ¿Qué es la contraindicación? ¿Sabes una parte que falta acá? Sí. Bueno, en primer lugar, la observación del animal por 10 días. Tienes que... ¿Qué animal? Son perros. No, te falta. ¿No? A los gatos perros y gatos. Sí. No, te falta también. Por eso es que te falta. Ya si te muerde un león, si te muerde un mono en el circo, si te muerde un ratón, es bien común el ratón, ¿eh? Si te muerde un zorro, ¿tienes la respuesta o no? Yo lo había leído como animales domésticos, perros, gatos, pero no leí o no encontré como con esquemas de otros animales. Por eso mismo te pongo la situación. Ya, puedes decir, no sé. ¿Ya? Vas al camping y te muerde un zorro. Tú estás cuidando tu gallina, una gallina, te pongo un zorro y te muerde. Un zorro muerde, ¿no? ¿Ya? ¿Te vacunas contra la rabia o no? Es que igual sí, porque es de alto riesgo también por ser silvestre. Sí, animales silvestres carnívoros. ¿Ya? Tenemos la siguiente situación, que es bien común. Esto sí que es común. A mi guaguita lo mordió un ratón. ¿Ya? Maté al ratón. ¿Qué haces? No sé. Hay un esquema, que te falta ese esquema. ¿Cuáles son el ratón? No. Hay vigilancia epidemiológica, que se llama, para determinar si existen animales portadores de rabia fuera del ámbito del reservorio, que son generalmente perros, gatos y especialmente los murciélagos. Ya, por lo tanto, se supone que los departamentos zoonosis tienen que estar informando cada cierto tiempo porque toman muestras que mandan en toda salud pública. Pero en general, carnívoros silvestres, sí. ¿Ya?
Y los ratones, no, porque tienen que estar en vigilancia biológica, que son los que con nosotros habitualmente frecuentamos, perros, gatos y ratones. No es que los frecuentemos, sino que están en torno al ambiente urbano. Y lo otro, situación, ahí se me fue la onda. Pero los gatos. El murciélago. ¿Qué significa en contacto con un murciélago? Es- Son pocas las personas que tienen murciélagos de mascota. ¿Ya? Eh, pero ¿qué significa en contacto con un murciélago? A todo esto, en esta época, las ventanas están abiertas. eh, ¿Cómo se llama? Pueden entrar los murciélagos porque, a las casas. Eh, Doc, ¿puede ser? Es que mi internet está como cortado. No sé si me puedes repetir la pregunta, por favor. Ahora, los ratones, no. Animales Ujú, silvestres claro. carnívoros, sí. Ya tú Sí. desconoces en qué contacto está y tú lo vas a perder de vista. El perro queda en observación por 10 días. ¿Y por qué 10 días? Porque la letalidad del perro, o sea, la rabia es 100%. Por lo tanto, en 10 días el perro se va a morir. ¿Ya? ¿Me entiendes esa parte? ¿Me está escuchando, no? Parece que se le va. Sí, Ya. Bueno, sí, no se entonces, escucha, pero un un poco perro, cortado. un perro que viva 10 días es que no tenía rabia. Siempre que lo pueda observar. Si el perro no lo puede observar, queda la duda. ¿Ya? Claro. Especialmente, incluso si matan al perro por venganza y no está para atestiguar al 10.º día, se asume que, ¿cómo se llama? Que no se sabe qué pasó. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque la letalidad es 100%. Más aún, si te muestra un certificado de vacunación del perro, o 3 certificados de vacunación que el perro está hipervacunado y por lo tanto no transmitió la rabia, puede transmitirla igual porque el prendimiento de la vacuna es como un 70% para el perro. ¿Ya? Y como la letalidad es 100%, no se corre ese riesgo, por lo tanto se vacuna a la persona si es que el perro no está vivo los 10 días. El caso de que el perro, no sé, lo mataron, pero el perro estaba vacunado, vecino, digamos, ¿ya? Así que no, despreocúpese y lo matamos porque ya mordió a más personas. No, se asume que aunque esté vacunado no es antecedente suficiente para prevenir la transmisión de la rabia en humano. Luego te queda la cosa de que es provocado o no provocado, eso pasó a ser obsoleto. Es muy difícil determinar cuando un perro fue provocado o no provocado. ¿Ya? Antes había gente que se metía a pegar a los perros en las jaurías, pero no corre el provocado o no provocado. Y por último, el murciélago. Un murciélago no está en contacto con los humanos. Si tú tienes un murciélago rondando por tu pieza o habitación en la casa, especialmente durante el día, se asume que el murciélago está enfermo, probablemente con rabia, pasó cierto nivel, ¿ya? Y ese murciélago, por lo tanto, en sus orines, en su respiración, va a estar contaminando con virus el entorno por donde está pasando. Así que si tú despiertas con un murciélago a los pies de la cama, aunque esté muerto, hubo contacto, ¿ya? Si una persona tiene un murciélago de adorno en su casa, también se supone que hay un contacto, ¿ya? Por si acaso. Hoy, el típico es eso, la gente que va a las cuevas a hacer de excursión de HD y de repente sale una bandada de murciélagos arrancando todos, porque los murciélagos, eso es suficiente porque toda la cueva esas debería estar contaminada con orines de murciélago y por lo tanto inhalarse el virus. Esa es la salvedad que quería hacer. ¿Algo más que aportar, Paula? ¿Cómo? No escuché la última parte, se corta, que se escucha. La última parte se Entonces todo corta. mi discurso se perdió. Ya, ok. No se está escuchando, la última parte se corta. Ya, ok. ¿Algo más que aportar? No, o sea, las contraindicaciones que no tienen, porque ahí se asume, como usted había comentado, que hay mayores beneficios de la vacuna frente a los riesgos y que al administrar la vacuna siempre uno tiene que mantener una observación al paciente 30 minutos para la observación de efectos adversos, pero que son raros. Eso.
Ya, ¿algunos de ustedes lo han vacunado por la rabia? No. Ya. Sí, doctor. Aquí en Ya. minuto de mi vida no. Ya. ¿Alguien dice por A ahí mí que- sí, ¿por qué te mordió? un perro. ¿Conocido o desconocido? Conocido, pero... o sea, desconocido, pero nunca lo encontramos, así que me vacunaron por eso. Ya, ok. ¿Fue provocado o no provocado? No fue no provocado. ¿Lo miraste feo? Ya. ¿Y alguien lo han vacunado contra el tétano? Aquí debería decirme no. Contra la rabia yo esperaba que fueran más de uno. ¿Eh? ¿Y alguien lo ha vacunado contra el tétano? Ya, bien, se cumple. Porque si lo vacunaron contra el tétano, puta, yo dudaría que, que necesitaran la vacuna. ¿No? Ya, pero muy bien. ¿Algo más? Ya, ok. Buenas noches.